Bienvenidos una vez más al Círculo Rothbard. Hoy tenemos con nosotros a Félix Rodrigo Mora, que es autor de diversas obras como La democracia y el triunfo del Estado, El comunal, Naturaleza, ruralidad y civilización, Tiempo, historia y sublimidad en el mundo en el romántico rural. También ha escrito sobre el atraso político del nacionalismo autonomista gallego, sobre el giro estatolátrico y sobre el estudio del Estado, entre diversas obras más. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Sí, pues lo primero que quería preguntarle es que usted ha estudiado la cuestión comunal, sobre todo en la Edad Media, y era, bueno, para que empezase explicándonos un poco, pues, cómo era la organización política, si considera que había política o no, y bueno, cómo era la vida en esa época, lo que ha podido estudiar usted. Muy bien, muchas gracias por hacer estas preguntas porque son decisivas, ¿no? Hay gente que cree que el comunal solo es una estructura económica, algo así como una sociedad cooperativa dentro del capitalismo, ¿no? Donde la gente busca maximizar los beneficios económicos, etcétera. Y no es verdad. El comunal es una sociedad, es un modo de sociedad que tiene una estructura política propia y tiene una estructura económica propia, tiene un sistema moral y tiene también un sistema jurídico que es el derecho consuetudinario. Entonces, toda esta complejidad es lo que constituye el comunal, toda ella, ¿no? No se puede separar una parte de otra porque entonces no funciona. Hay un dicho antiguo que dice: sin concejo no hay comunal. ¿Qué quiere decir eso? Sin asamblea de vecinos, sin asamblea decisoria y capaz de emitir leyes, no puede haber comunal. En la asamblea es donde se realiza la propiedad colectiva, porque el comunal es una propiedad colectiva, una copropiedad. Esto hay que entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza la gente para ejercer su propiedad colectiva? A través del concejo. Pero el concejo no solo es un órgano económico, no es la junta directiva que gobierna el comunal, sino también es el orden político del sistema y tiene una estructura propia e independiente. Entonces, cuando alguien viene a hablar del comunal y se olvida del concejo, está equivocándose gravemente, ¿no? Está equivocándose. Esto significa que el comunal no puede existir con estructuras estatales y si existe, como es ahora el caso, es como comunal degenerado, comunal en proceso de desintegración o comunal en peligro de desaparición. El Gobierno de Madrid declaró en 2010, o sea, hace 16 años, que tienen un proyecto de ley para eliminar todo el comunal que queda. Este proyecto de ley, solo convirtiéndolo en ley, es decir, sacándolo en el Boletín Oficial del Estado, se convertiría en ley aplicable. Eso significaría que los 4 millones de hectáreas que ellos reconocen como comunal desaparecerían, se convertirían en propiedad del Estado español y luego serían vendidas. Esto significa que el Estado es el enemigo principal del comunal. Entonces, la creencia que podemos tener un comunal bajo el Estado, ahora como el comunal está de moda, está surgiendo toda clase de teorías, ¿no? Pero tenemos que ser rigurosos, hay que ser rigurosos y entender que no hay comunal sin concejo. Por lo tanto, no puede haber un comunal pleno con Estado, por más que ahora existe en una situación de desequilibrio permanente del comunal. Cada año, en lo que es el Reino de España, desaparecen muchas hectáreas de comunal, de tal manera que es incluso posible calcular qué año desaparecerá totalmente el comunal, ¿no? Porque el Estado, de muchas maneras, a través de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, de los gobiernos autónomos, lo va mordisqueando y ese mordisqueo lo va reduciendo a cada vez menos. Y luego, al mismo tiempo, está degradado por las estructuras capitalistas, por la idea de que hay que obedecer las leyes del Estado y la Unión Europea, etcétera. Sabemos que hoy es legal el concejo abierto en poblaciones de menos de 100 vecinos, pero ese concejo abierto no es un concejo abierto soberano, es un concejo abierto que es un bluff. Eso no significa que en algunos sitios esté bien tenerlo, claro, pero sabemos que eso no es un concejo abierto soberano, no es una estructura de autogobierno a partir de la base, sino solo una concesión que el Estado ha hecho a poblaciones de menos de 100 vecinos,
Pero igual puede existir una organización de concejo abierto en una gran ciudad, como puede ser La Coruña o Barcelona o Madrid. Claro que puede existir, ¿no? Pero esas cuestiones se ocultan. Sí, pues gracias por su respuesta. Quería preguntarle, continuando un poco con el tema, cómo fueron perdiéndose estos concejos y cómo se fue perdiendo la vida comunal y pasando a la vida, pues, por así decirlo, individualista, atomista que tenemos actualmente bajo el Estado. Pues vamos a ver, la revolución altomedieval es una revolución que sobre todo acaba con el Estado. Es decir, los restos que quedaban del Estado romano y de los pueblos germánicos sustitutivos, bien sean los visigodos, los suevos, los vándalos, todo esto es eliminado en el norte de la península ibérica, ¿no? Puede quedar, en el caso de Asturias, alguna estructura de gobierno, es muy discutible, pero bueno, que sea simbólica, ¿no? Los reyes asturianos fueron simbólicos, no tenían un poder efectivo, ¿no? Allí lo que gobernaba era el pueblo, había un sistema de democracia directa. Pero el caso más puro aquí lo tenemos en Navarra. En Navarra se constituye un poder omnívodo y soberano de las asambleas populares. Y este poder dura del siglo V al siglo X. Se realiza, en primer lugar, o se implanta por medio de una revolución armada, que es la Revolución Bagauda, que está muy bien documentada. Nosotros, dos amigos y yo, hemos sacado un libro sobre este asunto y es quizá el acontecimiento del siglo V mejor documentado, ¿no? Tanto por los que la apoyaron como por los detractores, que eso es bueno, ¿no? Porque tenemos a favor y en contra y podemos sacar conclusiones muy interesantes de lo que fue. Entonces allí digamos que es la revolución altomedieval en su estado más perfecto o quizá más tópico, pero luego hay otras revoluciones altomedievales como son la de Asturias, la de Galicia, la que se da en todo el Pirineo y luego la que se da en Europa Central, en lo que es el hexágono francés hoy, que son más complejas, pero solo son complejas en la forma, no son complejas en el contenido. Entonces lo que encontramos es fase ascendente de la revolución altomedieval, que es cuando el poder es solo poder popular, o sea, solo gobierno para asambleas. Y luego a partir del siglo X empiezan a aparecer estructuras embrionarias de Estado. Por ejemplo, aparece ya una lista de los reyes de Navarra para el siglo IX, pero esa lista no vale. Yo, por si a alguien le interesa, tengo un estudio sobre el Fuero General de Navarra del siglo XIII, ya lo estudio en detalle, ¿no? Hay dos listas de los reyes de Navarra, una del siglo IX que no, que eso es una invención de la historiografía decimonónica, y otra del siglo X que sí. Bueno, pues entonces podemos considerar que como los reyes son Estado, porque los reyes no eran personas, eran estructuras de poder, ¿no? Hay que hablar más bien de la Casa Real, ¿no? La Casa Real es una estructura de poder, pero una estructura de poder muy débil todavía. Entonces, en el siglo X aparecen los primeros embriones del Estado y entonces se crea ya un poder dual. Por una parte está el Estado naciente y por otra parte están las asambleas populares nacientes, maduras, ¿no? Entonces esto se mantiene hasta la Revolución Liberal Española de 1808-1812, que es cuando ya se elimina el poder popular completamente. Las Cortes de Cádiz, tan lloradas, tan amadas por toda clase de gente ignorante, pues prohíben el concejo abierto. El concejo abierto es declarado no legal, es decir, no tiene estructura jurídica, es relegado a la función de un grupo de personas que se reúnen para charlar. Ya no tiene soberanía, ya no tiene entidad, pero en la práctica la ha seguido teniendo hasta hoy mismo. O sea, no se acabó con el concejo abierto porque la Constitución de Cádiz lo ignorase, ¿eh? Hubo necesario mucho más, violencia, mucha sangre, muchísima sangre. La revolución liberal es una carnicería. Esto ahora pues hay algunos libros que ya lo muestran, ¿no? Entonces pues tenemos que las estructuras estatales surgen a partir del siglo X. En el caso por ejemplo, lo que es el sector Asturias, León, Galicia, Portugal, el proceso es ligeramente diferente, más parecido al del centro de Europa. Es bastante complejo, pero es diferente. Es decir, ahí hay unas estructuras estatales preexistentes, pero que no tienen poder efectivo. Hay una serie de normas del derecho entonces que significa, por ejemplo, las leyes están por encima de los reyes, pero ¿quién hace las leyes? ¿No? Sabemos todos que los reyes no tenían poder ninguno hasta que no juraban las leyes de cada reino, ¿no? Los fueros, esto era claro, ¿no? En muchas ciudades o villas de la época había lo que se llamaba la puerta juradera.
cuando el rey anterior moría y el rey nuevo subía al trono, hasta que él no entraba por esa puerta y juraba las leyes del reino, no era rey. Por eso se llamaba juradera, por ahí entraba a jurarla y mientras tanto no tenía por qué ser obedecido y de hecho no era obedecido, porque el poder real no estaba en el rey. ¿Cómo se organizaban las estructuras asamblearias? Normalmente a 3 niveles. Estaba el nivel local, cada aldea o cada parroquia, cada concello, como se dice en el lenguaje hoy de Galicia y León, que no es nada más pues lo que llamamos término municipal en otros territorios, Castilla, tal. Pues allí se establecía un poder de la asamblea. Este poder tenía capacidad de emitir leyes en la forma de derecho constitucionario. Estaba basado en el armamento general de los vecinos, que era lo que se llamaba las milicias concejiles. Las milicias concejiles establecían, según el principio, una casa, un hombre combatiente. En una aldea que hubiera 7 casas, por ejemplo, tenían que tener 7 hombres combatientes. Luego, cada año se elegía un jefe militar en el concejo local. Ese jefe militar se llamaba adalid. Estoy usando el lenguaje de Castilla, porque en otros sitios no me queda claro cuál era este lenguaje, pero bueno, no sé, habría que estudiarlo. ¿Cómo? Que puedes seguir usándolo. Sí. Entonces, y luego había el segundo nivel de autogobierno, que era el nivel comarcal. Los portavoces de los concejos locales se organizaban en el terreno comarcal. Y el tercer nivel era el nivel territorial, que podría ser pues cada uno de los reinos. Y entonces ese tercer nivel era el territorial total, donde funcionaban las cortes. Las cortes eran las asambleas superiores de cada uno de los territorios. Bien, podía ser las Cortes de Navarra, las Cortes de Galicia, las Cortes de Castilla, ¿no? Inicialmente era así. Pero, ¿quién iban a las Cortes? A las Cortes iban los portavoces, que no representantes, de las asambleas territoriales de tipo comarcal, llamémosle comarcal, ¿no? La comarca es una entidad natural, está definida siempre por una unidad territorial, quizás delimitada por ríos, por montañas, por valles, ¿no? Entonces, este sistema de 3 niveles era el sistema de democracia directa que había en la época. El más conocido de todos es las juntas de Vizcaya, ¿no? Las juntas de Vizcaya, en donde se establecían los 3 niveles del territorio de Vizcaya. El nivel de los concejos locales, el nivel de me parece que son 6 comarcas que hay en Vizcaya, y luego las juntas de Vizcaya. En otros sitios se llamaban cortes. Todo esto ha sido absolutamente y vergonzosamente negado por todos los historiadores medievales, a pesar de la evidencia. Porque preguntas a un historiador medieval y dices, ¿qué son las cortes? No saben qué decir, ¿no? Parece ser que era algo que nombraban los reyes, pero vamos a ver. Vamos a poner el ejemplo prototípico. En las Cortes de Castilla de 1521, el rey Carlos V pide un subsidio para hacer una guerra, ¿no? Y las Cortes se lo niegan directamente, dicen no. Entonces, ¿cómo podía ser unas Cortes nombradas por el rey con autoridad real cuando le mandan a hacer gárgaras al señor este? ¿No? Entonces, lo que hace el rey es organizar una rebelión que va a ser contestada por las Cortes con el levantamiento de los comuneros de Castilla. Pero eso lo había en todas partes igual. Yo no tengo capacidad para pensar, por ejemplo, en el caso de Galicia, la complejidad tan enorme que tiene la historia altomedieval de Galicia. Es de una complejidad que me rebasa. Aunque yo en mi libro he estudiado bastantes cosas en este libro de Galicia, pero no me siento capaz de estudiar la historia medieval. Pero no me cabe duda que de alguna manera fue así, ¿no? La historia altomedieval gallega. Entonces se crea una entidad que casi todos los historiadores la niegan, que son las Cortes de Galicia. Pero las Cortes de Galicia es el tercer nivel de las asambleas soberanas de Galicia, solo el tercer nivel. Luego todo esto se estructura en lo que se llama la Corona de León, ¿no? La Corona de León es una corona de reinos. Está León, está Asturias, está Galicia, está Portugal inicialmente, ¿no? Estoy simplificando un poquito, ¿no? Pero solo tienen en común una cosa, que es el soberano. Solo la Casa Real es lo que unifica. Cada uno de estos territorios tiene sus diferentes estructuras políticas, estructuras jurídicas, forma de organización militar, etcétera, ¿no? Entonces, este asunto es lo que nos da la expresión de cómo son los territorios del norte.
En el sur, con la presencia musulmana, no hay nada de eso. Hay una dictadura autoritaria idéntica igual en su funcionamiento al régimen franquista. Si cogemos, por ejemplo, el tiempo de Abderramán III, ¿qué es lo que más se parece al régimen de Abderramán III? El franquismo está copiado. O sea, es más, el franquismo copió al califato y el califato inspiró al franquismo, ¿no? Pero en los territorios del norte no es así. Hay una participación directa de la gente en la acción política. Y luego está el comunal. Pero el comunal es el fondo económico. El comunal como bienes, me refiero, tierras, molinos, todo esto es el fondo económico. Pero hay una forma. Y la libertad es el mayor valor. La gente cuando oye comunal se obsesiona con la economía. No, lo principal es la libertad. La libertad está por encima de la economía. Se realiza la libertad política y la gente participa en la gestión y dirección de sus asuntos. Y eso es el sistema medieval, ¿no? Por más que en cada territorio, como es lógico, tenga unas particularidades muy propias. Por eso en unos sitios eran de una manera y en otros de otra, ¿no? Era su propia personalidad, porque habían elegido lo que fuera, ¿no? Yo conozco bastante bien, creo bastante bien, el caso de Navarra, el caso de Aragón y el caso de Castilla, pero ya si me meto en los territorios del oeste, pues ya mi conocimiento es más endeble. Pero la revolución altomedieval se realiza según un patrón único para toda Europa, pero tiene diversas vías. Quería preguntarle, relacionado con, por así decirlo, la democracia local que había pues, en esos concejos, ¿cómo casa con ciertas estructuras jerárquicas del feudalismo? ¿Que había estructuras jerárquicas? En principio no. En principio era todo. Vamos a ver, el poder concejil en todas partes se basaba en la designación anual de cargos. O sea, la gente era designada para un cargo, ¿no? En algunos sitios se elegía, pero en otros casos no, era por turno, que es más democrático, porque se sabía que a todo el mundo le iba a tocar en algún momento ser dirigente de algo, ¿no? En algún momento de tu vida, hombres y mujeres indistintamente. O sea, es una calumnia horrible decir que las mujeres no participaban. Ahí está algunos fueros del siglo XI, ¿no? Como el fuero de Nájera, que lo dice explícitamente, el fuero de Nájera, Nájera es una población de La Rioja que entonces pertenecía a la Corona de Navarra, lo dice explícitamente que hombres y mujeres, ¿no?, participan. Y en otros sitios no se decía porque era algo obvio, pero el fuero lo dice porque les dio la gana a los que lo escribieron, ¿no?, las particularidades. Entonces, la gente era, a veces era rotativa. A mí me parece que la democracia rotativa es la mejor, porque a todo el mundo le toca cumplir alguna función gubernamental, ¿no? Y no se puede escapar. Pero había casos en que no. Por ejemplo, los jefes de las milicias concejiles casi siempre eran de elección anual, pero cada año se reunía el concejo, se debatía si aquella persona era competente o no, y si era competente se la volvía a elegir, y si no, se la quitaba del medio y se nombraba a otro. Todos los cargos concejiles eran por deber cívico, o sea, no había designación por dinero, no había dinero, ni bienes, ni nada. Uno tocaba y le tocaba un año y lo dejabas, ¿no? ¿Cuándo empezaba el año? El 1 de enero. En el 1 de enero, en vez de como ahora, en una sociedad decadente y podrida como la que vivimos, que está todo el mundo borracho, durmiendo la borrachera de Nochevieja, no. Entonces era cuando se hacían las designaciones esenciales. El 1 de enero era el día político por excelencia en el mundo medieval. Entonces se nombraban las nuevas cargos o se veía, si era por turnos, quienes tomaban posesión de sus cargos. Por ejemplo, los cargos del concejo eran de muchas naturalezas, estaban los que guardaban los montes, estaban los que se preocupaban del intercambio mercantil con otros territorios para conseguir bienes que no hubiera. Había muchos cargos, ¿no? Los que se hacían una función de bomberos, es decir, se preocupaban si una casa ardía, los que estaban vigilando por las noches para que no hubiera fuego. Había muchos cargos, podría haber hasta 2 docenas de cargos concejiles, pero esos, la gente estaba allí un año y luego lo dejaba y venían otros. Entonces todo esto hacía que la participación política de la gente, de las personas, fuera enorme. Y eso incrementaba la calidad de las personas, porque las personas no se hacen mejores simplemente leyendo libros o asistiendo a cursos, sino preocupándose de los problemas, ¿no? Una persona que en el año que le tocaba cumplir una función gubernativa, su inteligencia tenía que desarrollar, porque
se hacían reuniones del Concejo cada mes y se le exigían responsabilidades, ¿no? No en un sentido siempre coercitivo, se decía, bueno, a ver, ¿qué has hecho? Esto está mal, lo has hecho mal, ¿no? Incluso podía acabar sancionado según el derecho consuetudinario si no cumplía. Entonces esto era como un acicate al perfeccionamiento moral del individuo, moral, intelectual y convivencial. Entonces es una sociedad muy superior a la que ahora tenemos, porque la toma de deberes, responsabilidades y obligaciones es lo que nos construye como personas, no que nos lo haga todo el Estado como ahora. Si todo nos lo hace el Estado, primero perdemos nuestras capacidades personales, segundo nos convertimos en esclavos del Estado. Eso es de sentido común, ¿no? Entonces la libertad exige la responsabilidad, la acción y el compromiso. Sí, hay un caso que, bueno, estudié hace tiempo, que es el del couto mixto, y ese caso eran, bueno, desde el 1143 hasta el 1868, que fueron forzados a integrarse bueno, podían decidir si en España o en Portugal, pero hasta esa época funcionaron de manera independiente y los habitantes de ese territorio tenían, por así decirlo, mantenían esos privilegios históricos y elegían en una asamblea cada 3 años al juez, que era un cabeza de familia y se encargaba un poco de la gestión del territorio. Y además funcionaban mediante leyes inmemoriales que ya estaban, que no podían ser cambiadas. Y tenían, bueno, entre otras cosas interesantes, mantenían ciertos derechos históricos como exenciones de impuestos, podían elegir cualquier pasaporte de los contiguos. Luego también no tenían servicio militar, podían cultivar libremente tabaco. Era sinceramente un sitio interesante, no tenían tampoco aranceles. Y bueno, lo estuve estudiando y tal, y me gustó bastante el caso. Al final era una comunidad que funcionaba de manera anárquica, independiente de otros poderes políticos más grandes que querían absorberlo. Y bueno, sobre esto le quería preguntar porque ha mencionado una cosa interesante, en el sentido de que en los concejos, si alguien gestionaba mal, o sea, por ejemplo, derrochaba recursos comunes, pues podía ser sancionado. Pero recuerdo que también a nivel más grande había lo que se llamaba mandato imperativo. Y bueno, ¿cómo funcionaba esto? Si puede explicarnos un poco y demás. Sí, bueno, a ver, no quiero yo pasarme de listo, pero yo creo que quien dio circulación a lo de culto mixto fue yo en este libro, que era un asunto que algunos historiadores gallegos y portugueses habían citado, pero eran historiadores decimonónicos, entonces yo no sé cómo alguien me habló de eso o me dio un libro, no recuerdo muy bien, en un viaje a Galicia creo que alguien me dio un libro antiguo, yo lo leí. Y bueno, Cotomisto es como una república soberana que había entre los dos estados, el estado castellano cuando se hace con Galicia y el estado portugués, ¿no? Y entonces ellos allí mantenían una serie de formas de gobierno que eran en realidad las que habían existido en la Alta Edad Media en toda Galicia. O sea, cuando nosotros leemos, quizá el cultivo del tabaco no, porque el tabaco no existía hasta el siglo XVI, claro. Quiere decir que lo que nosotros tenemos ahora son documentos del siglo XVIII, de Cotomisto y tal. Pero si nos retrotraemos en el tiempo, era como funcionaba en Galicia y era un modelo de libertad, de soberanía, de autogobierno, que era en general, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que el asunto de cómo la UNESCO presenta las Cortes de León de 1188 como un modelo de participación política el más perfecto de Europa, dicen. Y estoy hablando del año 1188, ¿no? Pero claro, vamos a ver, las Cortes de León, eso está mal dicho, porque son las Cortes del Reino de León, o sea, de la Corona de León, que incluía el Reino de Galicia, ya en la época ya Portugal no estaba, pero sí estaba, creo, estoy hablando un poco de memoria, pero también estaba pues lo que es León estricto y también estaba Asturias, ¿no? O algún otro territorio, a lo mejor que me olvide por ahí, ¿no? Entonces,
Claro, el asunto de las Cortes de León, presentado por la UNESCO como un modelo de participación del individuo en la dirección política, económica, cultural y jurídica de su sociedad, es algo muy importante, muy, muy importante, porque demuestra la puñetera mentira de que se ha inventado sobre la Edad Media, que hasta la UNESCO ha tenido que reconocer eso a partir de un libro que ha escrito un señor, un historiador inglés, por cierto, qué vergüenza, ¿no? Siempre tienen que venir los ingleses aquí a salvarnos, ¿no? En vez de, tenía que haberlo escrito, lógicamente, alguien del lugar, ¿no? De allí. Pero incluso está bastante tergiversado porque le dan toda la autonomía al rey Alfonso IX de León, como si este señor era simplemente un figurón. Era un figurón, él se sentaba allí en su trono y ¿qué tenía que hacer? Pues nada, allí iba la gente con el mandato imperativo, naturalmente, pero el problema era de abajo arriba, es decir, la gente había debatido los problemas en sus asambleas locales, luego en sus asambleas comarcales y luego había acudido con el mandato imperativo a aquel lugar. Y entonces los decretales, o no me acuerdo cómo se llamaban los documentos que se firmaron, el rey lo único que hizo fue validarlos como los reyes. No, en la Edad Media reinaban pero no gobernaban, no gobernaban. Ellos eran simplemente figurones. Hay que esperar hasta el siglo XV con los reyes católicos, quizá un poco antes ya, con los intentos de Alfonso X el Sabio, pues, pero entonces no. Entonces todas estas cuestiones son una democracia directa que es modélica y que permite la realización de la libertad política a través de la participación desde la base asamblearia, porque en realidad las Cortes eran una asamblea soberana que venía de abajo arriba, ¿no? Y luego tenían allí un figurón, pero solo a partir de un momento, porque en otros territorios, por ejemplo, las reuniones de las Cortes de Navarra en el siglo VIII no había ningún figurón, no había reyes, no hay reyes en el siglo VIII en Navarra, cosa que, vamos, les deja en evidencia a todos estos historiadores de pacotilla, ¿no? Porque no son capaces ni de inventarse una lista de los reyes luego. Entonces, ¿cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible? Porque había una asamblea soberana que representaba, estoy usando mal la palabra representaba, que contenía la voluntad política realizada de las diversas estructuras. Pero el modelo era en todas partes igual. Y luego, cuando se aplica en el resto de Europa, podemos llamar al hexágono francés, Suiza, por ejemplo, Suiza es un modelo, e incluso sigue siéndolo, con el sistema cantonal, ¿no? El sistema cantonal, que es la comarca. Podemos decir que los cantones suizos son las comarcas. Y entonces las comarcas son las que designan las autoridades superiores. Ahora ya hay un Estado suizo. Allí todavía sigue habiendo un curioso sistema de doble poder, ¿no? Por una parte está el Estado, que se creó en el siglo XIX con una historieta republicana difícil, pero luego siguen existiendo los cantones y la gente todavía tiene las armas en su casa, el armamento general del pueblo, aunque ya no al nivel, pero bueno, se mantiene, es decir, todavía es un híbrido. Suiza es un híbrido y sería muy interesante que alguien hiciera un estudio objetivo y sereno de lo que es Suiza para hacernos una idea de cómo ha sido nuestra historia, porque Europa occidental en su conjunto es una unidad cultural y es una unidad política. Luego después han venido los procesos degeneratorios, como las monarquías absolutas, que es el proceso degeneratorio, sobre todo los reyes católicos, unos entes criminales, ¿no? Que ellos se dedican a matar gente, sobre todo ella, que era un personaje sinistrísimo, y luego están las revoluciones liberales que culminan el periodo absolutista. Lo que el absolutismo no había podido hacer por falta de fuerzas, tal, pues ya se culmina con la... Pero eso sucede en toda Europa. Por ejemplo, ¿cuál es la acción antirrevolucionaria por excelencia europea en contra de la democracia directa alto medieval? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el acto más vil, más reaccionario y más totalitario que se ha hecho en los últimos 300 años en Europa. Y luego sus copias, porque aquí las Cortes de Cádiz son una copia de la Revolución Francesa, ¿no? O, por ejemplo, el sistema de unificación en Alemania, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, estas cuestiones serían muy importantes seguirlas estudiando para entenderlas mejor. Sobre la Revolución Francesa hay un autor que me gusta bastante que se llama Eric von Quenel-Ledin y él busca sobre todo
tanto intelectuales como del mundo cultural que influyen en la Revolución Francesa. Y, por ejemplo, uno de los mayores influyentes, que además fue liberado en la toma de la Bastilla, fue el Marqués de Sade, un personaje completamente siniestro. Pero bueno, que no queda ninguno lejos porque el Comité de Salud Pública tenía al general Westermann, que fue de los que, bueno, por telegramas mandó genocidar a los que se resistieron en la Vendée. Y los documentos están ahí, cualquiera los puede consultar y son profundamente crueles, profundamente sádicos y crueles. Que había bastantes personajes siniestros liderando esa revolución. Sí, sí. Y Adelante. le quería preguntar qué diferencia puede haber, por ejemplo, de una revolución así entendida con una revuelta popular contra el tirano que quería subir los impuestos, una revuelta desde abajo organizada. Una revuelta desde abajo, pues es simplemente para evitar un acto puntual de tiranía, ¿no? Mientras que una revolución es para eliminar la tiranía. Una revuelta puede estar bien, ¿no? Nos van a subir los impuestos, o el rey ha mandado a encarcelar a alguien y lo ha matado. Entonces hay que oponerse, como hacía Isabel la Católica, que era una matarife. Ella, no es casual que el franquismo siempre presentó como su personaje modélico en la historia a Isabel la Católica, o sea, a Isabel de Castilla. Entonces no es casual. Esto a la gente se le olvida, ¿no? Claro, se ha hecho una visión apologética de esta señora cuando realmente tiene un oscuro pasado horripilante, horripilante, ¿no? De crímenes terribles, de desapariciones forzadas, de torturas, de asesinatos, todo esto. El día que se escriba esto, entonces se entenderá por qué el franquismo la veneraba. Es interesante ver que el franquismo no puso como modelo a un señor barbado, no, puso a una señora que era madre de 3 hijos, creo, o 4, ¿no? Puso como modelo a una señora. Entonces, las revueltas pueden estar bien, pero son incompletas, no eliminan la tiranía, solo consiguen, por ejemplo, una revuelta es la de los irmandiños en Galicia, ¿no? Es una revuelta, pero el hecho mismo de que no se elevara a la categoría de revolución, ahí estuvo una parte de los elementos de su derrota, porque ellos no estaban decididos a llevarlo hasta el final. Ellos solo querían que el poder de los señores, del alto clero y del rey, fuera menor. Pero claro, hay que tener en cuenta que ambos eran las estructuras de poder del Estado. Es absurdo presentar a los señores, bien sean laicos o bien sean eclesiásticos, como sujetos independientes. Ellos solo eran los oficiales del rey en el territorio. ¿No? Los duques, marqueses, condes eran solo los que ejercían la potestad real o actuaban en nombre del rey en los territorios correspondientes. Entonces, cuando una revolución, una revuelta no se eleva a revolución, generalmente es derrotada, ¿no? Porque falta la voluntad de llegar hasta el final. Y eso sucede con las revoluciones, las revueltas antiestado que hay en el siglo XV en la península ibérica. Primero los irmandiños, que es la más importante de todas, por el número de gente movilizada. Segundo, los payeses de Remansa en Cataluña, las 2 o 3 guerras de Remensa o Remansa, según se quiera decir, que es lo mismo, ¿no? Es no queremos más impuestos, no queremos tales privilegios de los señores, pero lo que hay que decir, no queremos a los señores. Parece mentira decir, no queremos a los señores. Eso es lo que... Y luego está la rebelión de las comunidades de Castilla, ya más tardía, que hay, pues es lo mismo, prácticamente lo mismo. Y luego están también las germanías en el País Valenciano, que es lo mismo. Son 4 movimientos rebeldes antiestado, pero ninguno de ellos revolucionario, incluso coincidiendo en el tiempo, ¿no? Las germanías también se llaman hermandades, y los hermandiños, pues es una palabra gallega que yo sepa significa hermandades, ¿no? Y las germanats del País Valenciano significan los hermanados. Entonces, solo en Cataluña se diferencian un poco cuando se llaman payeses de Remansa, pero bueno, las diferencias son solo lingüísticas, ¿no? Entonces, el Estado moderno, cuando surge en el siglo XV con esa brutalidad, entonces por todas partes hay movimientos de revuelta, ¿no? Pero esos movimientos de revuelta no se elevan a revolución. Sin embargo, la revolución bagauda sí. La revolución bagauda de los años 441-454, o sea, son 13 años de revolución, surge con la voluntad de decir, vamos a crear un nuevo orden político.
Y es entonces ahí cuando surgen las estructuras. Es en realidad una revolución pirenaica, eso hay que entenderlo, ¿no? Es una revolución que sucede en el Pirineo navarro, en el Pirineo aragonés y en el Pirineo catalán. Es una revolución pirenaica, sería geográficamente, ¿no? Luego, yo entiendo que puede ser que haya también rebeliones que también les podríamos llamar vagáudicas en lo que es Asturias, lo que es Galicia, pero que no se llamaran así, ¿no? Simplemente tenían otros nombres, ¿no? Yo no conozco bien la historia de los territorios del oeste de la península ibérica, pero bueno, pues sería muy posible. Hubo muchas revoluciones vagáudicas, nosotros conocemos 3 o 4 solo porque se han tratado. La revolución pirenaica, luego la revolución gala, la vagauda gala, que son 2 vagaudas, luego una cae en lo que es el sur de los Alpes, Suiza y en parte el norte de Italia, pero yo entiendo que hubo muchas más, quizá más pequeñas, menos llamativas, quizá no tuvieron alguien que escribiera sobre ella. Bueno, si no hay nadie que escriba sobre ella, pues en esa época pues pasaban desapercibidas para alguien que viviera a 500 kilómetros y alguien que viva a 1500 años después. Pero esto es una cuestión de los historiadores que deben investigar. Pero a mí no me cabe duda que lo ha habido. ¿Consideraría que, por ejemplo, por así decirlo, que bueno, se llamó guerra, entre comillas, de los agraviados en Cataluña en 1827 o anteriormente el mismo levantamiento del 2 de mayo pueden interpretarse como revueltas antiestatistas o antiestatales? En gran medida sí, pero vamos a ver, en esa época ya se había perdido la noción de una sociedad libre sin Estado. Y entonces lo que la gente buscaba es una estructura de poder dual. Por una parte estaba un Estado chiquitito que estaba ahí, pero por otra parte estaba el poder popular. El poder popular, entonces la gente normal cometió un error muy grave, que es creyeron que podían convivir con el Estado, y no es así, ¿no? Hay que tener en cuenta que el levantamiento en Madrid, el 2 de mayo, es un levantamiento generalizado. Se ha focalizado mucho el asunto para presentar que Madrid, como capital del Estado español, pues es decente, ¿no? Pero en realidad lo que pasó allí fue una monería al lado de lo que hubo en muchos sitios, fue mucho más importante en Galicia. El alzamiento popular contra la presencia del emperador Napoleón I en Galicia fue algo espectacular, espectacular, impresionante. Además, todo ello es muy bonito cuando se ven los documentos, están todos firmados por el Reino de Galicia. No hay ninguna voluntad de obedecer a Madrid ni obedecer a nadie. Es un acto autónomo, soberano, ¿no?, de lo que es Galicia, ni más ni menos. Pero en otros, por ejemplo, en Asturias pasa igual. En Asturias se crea una junta de gobierno de Asturias y no piden permiso a Madrid ni se preocupan de lo que piense Madrid. Ellos son soberanos. Y eso sucede en muchos territorios. Por ejemplo, un territorio en Castilla que es es lo que es Molina de Aragón, ¿no? El señorío de Molina de Aragón, que es un pueblo que hoy tiene 2.000 habitantes, rodeado de 100 aldeas, que ellos hacen un acto soberano de declarar la guerra a Napoleón I. Así, no esperan que nadie les diga nada ni nada. Ellos creen que es un tirano, que es un invasor y le declaran la guerra. Una población que podría ser, ¿cuánto? 25.000 habitantes en total, contando niños. Y entonces le declaran la guerra. E incluso hay casos, municipios por todas partes, que en ejercicio de la soberanía municipal declaran la guerra a Napoleón. Hoy, desde el punto de vista del totalitarismo liberal, que impide entender que la estructura de poder básica está en el municipio, no lo entienden. Dicen, ¿cómo en el pueblo de no sé dónde la gente del pueblo se reúne en una asamblea en la plaza y decide declarar la guerra a Napoleón? No lo entienden, porque entonces el poder todavía estaba en el municipio. Y el poder municipal es el verdadero poder. No puede existir democracia si no son asambleas municipales. Eso, ¿por qué se llama la democracia ateniense? Porque se gobernaba por asambleas. Cualquier tratadista de ciencia política decente te dice, no puede haber democracia sin asambleas soberanas. Y luego te dice, pero es que eso ya es muy difícil, las sociedades modernas no pueden tenerlo. No, ese es. Pero claro, por una coherencia intelectual, si no hay asambleas soberanas, no hay democracia. Esta mandanga, esta tontería de la democracia participativa de los partidos, eso es una bobada. Eso es una bobada. ¿En qué consiste la participación de la gente? ¿En elegir entre partidos que todos son iguales en definitiva? No. El sistema de gobierno es gobernar día a día.
Daros cuenta que las asambleas concejiles se reunían una vez al mes. Y una vez al mes tomaban decisiones, comisionaban a personas, pedían responsabilidades, apoyaban a quien lo hubiera hecho bien. Y entonces eso era el día a día del gobierno. El día a día. No como ahora, que votas un papelito y los que nunca votamos, ¿qué? A nosotros, ¿qué nos importa toda esta historia? O sea, todavía los que votan pueden decir, sí, yo participo, y los que no votamos voluntariamente porque no queremos participar en este engaño y en esta farsa ridícula, entonces, ¿nosotros qué derechos políticos tenemos? Los que nos quieran dar quizá un ente superior que nos exprime impuestos. No, si la democracia ateniense se llama democracia ateniense es porque había asambleas. No voy a entrar en que no participaban las mujeres, ni los esclavos, ni eso lo dejamos a un lado. Pero es que en la democracia altomedieval participaban todos. Primero, no había esclavos. Eso es muy importante. Donde se hace la revolución altomedieval desaparecen los esclavos. Con esclavos no se puede hacer nada. Una sociedad esclavista es una sociedad súper enferma. Hay que entender eso. El timbre de gloria principal de la revolución altomedieval es decir, se acabó la esclavitud. Se acabaron las villas esclavistas romanas, que eran unas haciendas enormes. No todo el mundo era esclavo en la época, quiero decir que había trabajadores libres también, pero ya se sabe que hubo un momento en que estaban los esclavos y los trabajadores libres cuya situación se había asemejado a la de los esclavos, sobre todo a partir de finales del siglo III, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son decisivas. Un esclavo, para dejar de ser esclavo, ¿qué tiene que tener? Derechos políticos, primero, ¿no? En una asamblea. Segundo, propiedad. Si no hay propiedad, hay esclavitud. La propiedad es el fundamento de la libertad. Por eso, el sistema comunal hace a cada persona propietario por partida doble. Por un lado, porque esta persona tiene propiedad de su casa, de su huerto, todo esto, que es una estructura productiva donde él puede vivir autónomamente. Pero en segundo lugar es copropietario de los bienes concejiles o de los bienes comunales. Entonces el individuo se convierte en libre de manera doble, porque es propietario dos veces, de su casa y de las tierras comunales. Ya se sabe que en los sistemas comunales hay una propiedad privada de cada familia, de cada persona, ¿no? Lo que se llamaban fuegos. O sea, se decía, aquí, ¿cuántas casas hay? Pues 100 casas abiertas, pues eso se llamaba con fuego, ¿no? Cuando había fuego se hacía comida. Cada una de esas casas era propiedad absoluta de quienes la habitaban. Y en segundo lugar, esa casa estaba rodeada de huertos, talleres para confeccionar materiales, como pueden ser la ropa, como puede ser tener ganado, por ejemplo, gallinas, patos, pavos, cerdos, vacas. Y eso es de sentido común. Si uno no es propietario, no es libre. Por lo tanto, en la sociedad actual tenemos que luchar por convertir a todo el mundo en propietarios. O sea, porque dicen, no, es que con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo del régimen asalariado es una ficción. ¿Me hace propietario? No me hace propietario. Lo que me hace es propiedad del señor que firma el contrato conmigo, del capitalista. Entonces, esas dos condiciones, porque esto de la esclavitud, decir, bueno, ya sois libres, sal, iros por ahí, esto es lo que hizo, pues se hizo con los negros en Estados Unidos, pero es que aquí no había una esclavitud técnica, era una esclavitud de la gente que no se diferenciaba étnicamente de los demás. Entonces se establece el principio de participación política y propiedad. Y luego había un tercer ejemplo de libertad, una tercera manifestación, que era el armamento general del pueblo, ¿no? Para ser libres tenemos que estar armados. Eso, hay gente que se horroriza. Hay gente aquí tan carca, tan fuera de... Eso lo dice la enmienda segunda de la Constitución vigente de Estados Unidos, que no estoy citando ningún documento subversivo. La enmienda segunda dice, para la defensa de la libertad, los ciudadanos de nuestro país tendrán derecho a portar armas. Es así, es tan breve casi como lo digo casi de memoria, que eso es una cosa copiada de los pueblos de la península ibérica, copiada. Ellos, cuando se ponen a redactar la Constitución de 1778, tenían delante de sí un montón de documentos, porque entonces, pues, casi toda América estaba bajo la influencia de lo hispánico, llamémoslo así, para no entrar en detalles, ¿no? Y solo quedaban las 12 colonias que estaban en el este, allí perdidas, ¿no? Que se habían hecho Estados Unidos, pero que eran muy poquita cosa. Entonces ellos empezaron a reflexionar, ¿no? Por ejemplo,
muchos de ellos, muchos de los padres fundadores conocían el idioma castellano y habían leído libros en castellano, incluso recomendaban la lectura de estos libros. Entonces ellos comprenden que estas son las tres categorías, que yo añadiría alguna más, de la libertad. Primero, acabar con la esclavitud. Segundo, convertirse en propietario. Tercero, tener la capacidad de portar armas. Y cuarto, tener derechos políticos en el sentido asamblearios. Diría, en quinto lugar, eliminar toda manifestación de sexismo. Es decir, es verdad que las mujeres no participaron en las milicias concejiles, pero es la única excepción, ¿no? Yo entiendo que porque no quisieron. Yo solo he estudiado, las milicias concejiles solo era una persona por casa, pero que fuera varón. Nunca, las mujeres se quedaron aparte y puede ser que haya los documentos probatorios, ¿no? Y luego también está un sexto punto, que es no a la guerra ofensiva. Es decir, luchamos para defendernos, pero no luchamos para agredir a nadie. Esto hay ejemplos preciosos, por ejemplo, cuando se expulsa a las tropas napoleónicas de Galicia, cuando se llega al límite de Galicia, al límite hacia el este, ya ellos han sufrido, los napoleónicos, los imperialistas, un número de bajas, y cuando llegan las tropas gallegas que habían luchado con una energía tremenda, algo impresionante, que eran tropas milicianas, casi no había allí soldados profesionales, alguno había, pero muy pocos. Entonces llegan aquí y dicen, este es nuestro límite, nosotros no seguimos avanzando porque nosotros no queremos conquistar. Corresponde a los otros territorios defenderse como nos hemos defendido nosotros. Y eso es precioso, porque un ejército miliciano no es apto para la conquista de territorios ajenos. Entonces, un principio precioso, ¿no?, que hoy se ha ignorado, porque claro, ¿por qué se crean en el siglo XIX los ejércitos de conscripción obligatoria o mercenarios? Para la conquista. Todos los estados imperialistas son estados conquistadores. España, por ejemplo, pues aunque pierde las colonias americanas, pero mantiene Marruecos, hace guerra contra Marruecos, incluso declara unas guerras la guerra con Perú de 1860, en fin. Entonces, ese tipo de ejércitos no son asequibles con una sociedad moral, plenamente moral, como es las que resultan de la Alta Edad Media, en las cuales la agresión a los vecinos está descartada. Otra cosa es lo que hicieran los reyes entre sí, matarse entre ellos, que eso es otra historia. Sí, eso es diferente. Y bueno, como diría Randolph Vaughan, la guerra es la salud del Estado. O sea, entre el crecimiento exponencial del Estado y el crecimiento de los ejércitos regulares hay muchísima relación. Entonces, bueno, son cuestiones ligadas. Claro. Y bueno, ha sido un placer tenerle aquí. Le preguntaríamos muchas más cosas, pero bueno, en principio los vídeos tienen que ser de este tiempo y tal. Y bueno, muchas gracias por venir. Lo que nos ha enseñado creo que va a ser de interés para todos los que siguen este canal. Muy bien, solo quería añadir una cosita más, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, nosotros ahora, las sociedades europeas necesitan una nueva revolución comunal. Necesitamos volver otra vez a iniciarlo, ¿no? Entonces, esa revolución comunal tiene que ser una revolución que elimine las estructuras de poder existentes en todas sus manifestaciones y que otorgue la totalidad de la soberanía a las clases populares en cada uno de los territorios, según su lengua, su historia y su cultura, ¿no? Entonces, para empezarlo eso, lo que hay que ir creando ya estructuras comunales a través de un pacto comunal que vayan uniendo y agrupando a la gente por medio de elementos de acuerdo entre las personas. Las sociedades actuales, modernas, contemporáneas, están extremadamente atomizadas, porque la atomización es el divide et impera, divide y vencerás, ¿no? Entonces tenemos que dar pasos en esa dirección y ahora es la tarea que yo estoy y otros amigos y amigas estamos intentando pues iniciar esa tarea que nos llevará con el tiempo a tener estructuras colectivas que, sin ignorar al individuo, porque eso es una de las características de las revoluciones comunales, somos comunales, pero el individuo es sagrado, la libertad individual, la soberanía y la autonomía individual es sagrada en todas sus formas. Iremos creando sistemas de pacto comunal en las cuales podamos ir creando nuevas estructuras para salvar una Europa que agoniza. La cultura europea es maravillosa. Yo entiendo cultura europea y cultura de los pueblos, ¿no?, de cada uno de sus pueblos integrantes. Entonces, la cultura europea se está hundiendo, se está muriendo
porque Europa se está descomponiendo, es un cadáver insepulto, la Europa actual, porque es una Europa de los estados. Tenemos que acabar con esa Europa de los estados y construir una Europa de los pueblos por la revolución comunal. Estoy completamente de acuerdo y dejaré abajo algún enlace a algo relacionado que me quiera mandar para que pueda verlo la gente, porque sinceramente es importante, o sea, recuperar lo propio, lo cercano, lo local, pues por así decirlo, lo comunal en la medida que se pueda. Así que bueno, Eso es. muchísimas gracias, Félix, por venir aquí y ha sido un placer tenerle. Claro, pues muy bien, pues gracias a ti, Daniel. Y ya, pues espero que podamos seguir más adelante haciendo cosas juntos. Sí, ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.